La Unión Europea, ese conglomerado de naciones que con más trámites burocráticos que decisiones útiles se enfrenta a la turbulencia del mundo moderno, mientras el sol de Donald Trump brilla en el horizonte. El exmandatario estadounidense, con su estilo inconfundible de negociaciones basadas en egos y tweets, se ha convertido en una sombra ominosa que oscurece las posibilidades de estabilidad global. Y aquí estamos, en un rincón del continente, con España, mirando al futuro y preguntándose, ¿realmente podemos ser el faro en medio de esta tormenta? Con la ironía de un continente en crisis y la diplomacia de un líder como Pedro Sánchez, España se plantea una misión que parece más un acto de valentía cinematográfica que una estrategia política sensata. En este guión lleno de giros y amenazas internacionales, tal vez España sea el inesperado héroe que se levanta, o tal vez no, quién lo sabe. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En el amanecer de una nueva era política en Washington, con Donald Trump retomando las riendas de la presidencia de Estados Unidos, Europa se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su unidad y liderazgo. En este contexto, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, se erige como una figura central en la defensa de los valores socialdemócratas en el continente. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Sánchez no solo defendió el reciente cambio en la cúpula de Telefónica, sino que también propuso medidas audaces para combatir la desinformación en las redes sociales. Entre ellas, destacó la eliminación del anonimato y la transparencia en los algoritmos, afirmando "Let's make social media great again". La postura de Sánchez cobra relevancia en un momento en que Trump, con su política de American First, muestra un desinterés por la cooperación internacional y el multilateralismo. Las primeras acciones del mandatario estadounidense incluyen el control de la inmigración en la frontera sur con México y una postura desafiante hacia países como China. Esta actitud genera incertidumbre en las relaciones internacionales y posibles guerras comerciales. En respuesta a las críticas de Trump sobre el gasto en defensa de España, Sánchez subrayó que el país es el 10º mayor contribuyente de la OTAN en términos absolutos y se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en defensa para 2029. Destacó además el incremento del gasto en defensa en un 70% en los últimos 10 años y la participación significativa de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de la OTAN. Sánchez enfatizó la importancia de fortalecer las relaciones transatlánticas y evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. La tradicional alianza franco-alemana, que ha sido el motor de la integración europea, enfrenta desafíos en la actualidad. Con Emmanuel Macron y Olaf Scholz al frente, Francia y Alemania deben enfrentarse a una reformulación profunda de su eje tradicional. Europa no avanza si ambos países no acompasan sus ritmos. En este escenario, España busca consolidar su influencia en Bruselas y hacer de esta posición su nuevo estatus dentro de la Unión Europea. La propuesta de Sánchez de acabar con el anonimato en las redes sociales y destapar los algoritmos buscan combatir la desinformación que amenaza la democracia. El presidente español presentó 3 medidas: eliminar el anonimato, imponer reglas a los algoritmos y responsabilizar a los dueños de las redes sociales. Argumentó que estas plataformas erosionan los sistemas democráticos, fomentando la desinformación, y subrayó la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas. En el ámbito económico, Sánchez defendió en Davos el giro en Telefónica, asegurando que el movimiento, acordado con los principales accionistas, es parte de una estrategia normal tras la entrada de Arabia Saudí en el accionariado. Expresó confianza en el nuevo equipo liderado por Mark Murtra y agradeció al ex CEO José María Álvarez Pallete.
La estrategia de Sánchez busca posicionar a España como un referente en la defensa de la democracia y los valores europeos frente a las políticas unilaterales de la nueva administración estadounidense. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo claro en la Unión Europea y las dificultades para crear alianzas sólidas en un contexto de incertidumbre política plantean desafíos significativos para la materialización de esta visión. En enero de 2025, la Unión Europea atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia contemporánea. Tras la reorganización del poder político en Washington, con el regreso de Donald Trump a la presidencia, la descoordinación dentro del bloque europeo se hizo más evidente que nunca. El vacío de liderazgo franco-alemán, el pilar histórico de la integración europea, se transformó en un abismo de contradicciones y falta de rumbo político. El contexto reciente proporcionó pruebas irrefutables de esta debilidad estructural. La desastrosa gestión de la crisis migratoria en el Mediterráneo, exacerbada por las medidas unilaterales de Italia bajo el gobierno de Giorgia Meloni, dejó a la Unión Europea sin una respuesta conjunta efectiva. Los acuerdos de Dublín, ya obsoletos, seguían siendo el marco legal para el tratamiento de los refugiados, pero su ineficiencia fue reconocida incluso por los propios líderes europeos. En una reunión de alto nivel celebrada en Bruselas en diciembre de 2024, Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, declaró con visible frustración: "No podemos seguir fingiendo que estos acuerdos funcionan. Estamos atrapados en una arquitectura institucional que no da respuestas". La cuestión energética, otro pilar fundamental para la estabilidad europea, también reflejó la incapacidad del bloque para actuar con una visión unificada. Durante el crudo invierno 2024-2025, las tensiones con Rusia por el suministro de gas natural alcanzaron un punto álgido cuando Moscú redujo a la mitad las exportaciones hacia Europa Central en represalia por sanciones adicionales impuestas por Bruselas. La respuesta de la Unión Europea fue un mosaico de desacuerdos. Alemania optó por reabrir plantas de carbón para evitar el racionamiento, mientras que Francia intentó fortalecer su dependencia de la energía nuclear, una estrategia que no fue compartida por países como Polonia y Hungría, que siguieron buscando acuerdos bilaterales con Rusia. La desunión se hizo evidente también en el ámbito comercial. La firma de un tratado de libre comercio con Mercosur se convirtió en una odisea política que dejó al descubierto las divisiones internas. Francia y Austria bloquearon el acuerdo bajo el pretexto de preocupaciones ambientales, mientras que España y Portugal, con economías más vinculadas a América Latina, insistieron en la necesidad de sellar el pacto. Mientras tanto, los intentos de definir una estrategia de defensa común frente a las amenazas globales fracasaron repetidamente. La tan anunciada autonomía estratégica de la Unión Europea quedó reducida a un concepto vacío. En 2025, después de que Trump ordenara la reducción de tropas estadounidenses en bases europeas clave, la respuesta del bloque fue una mezcla de incertidumbre y retórica sin acciones concretas. La seguridad europea no puede depender eternamente de la voluntad de Washington, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pero sus palabras no se tradujeron en un aumento significativo del presupuesto común de defensa ni en una cooperación real entre las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Pedro Sánchez emergió como la figura que buscaba transformar esta crisis en una oportunidad para un liderazgo renovado. Su discurso constante sobre una Europa más justa y solidaria, alejada de los nacionalismos extremos, resonaba en las calles de Madrid y en los foros internacionales. España puede ser el faro social de Europa, un ejemplo de que otra política es posible, afirmó con determinación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los obstáculos eran monumentales. La falta de liderazgo franco-alemán dejó un vacío que Sánchez intentó llenar con una política exterior ambiciosa. Mientras tanto, Alemania y Francia mantenían desacuerdos profundos sobre cuestiones energéticas y de defensa. En cambio, España impulsaba un modelo de cooperación mediterránea y mayor inversión en energías renovables, buscando diversificar la dependencia del gas ruso. Sánchez declaró: "No podemos construir el futuro con las herramientas del pasado. Europa necesita autonomía energética real".
El presidente español abogó además por una política migratoria común, enarbolando la bandera de la solidaridad. Su propuesta para un reparto equitativo de los refugiados chocó con la oposición de países del este europeo, mientras Italia tomaba medidas unilaterales. La falta de unidad nos debilita. Necesitamos una Europa que actúe como un solo cuerpo, insistió Sánchez. En el frente comercial, su defensa del acuerdo con Mercosur fue un ejemplo de su visión globalizadora y pragmática. Cerrar puertas es cerrar oportunidades, aseveró ante la resistencia proteccionista de Francia. Su enfoque equilibrado buscaba abrir mercados sin sacrificar estándares sociales y ambientales, un desafío que la burocracia europea apenas podía manejar. El llamado a una mayor autonomía militar europea fue otra piedra angular de su liderazgo. Sánchez alertó: la seguridad de Europa no puede depender eternamente de aliados externos. La creación de una fuerza común avanzó lentamente, minada por diferencias presupuestarias y estratégicas entre los Estados miembros. La complejidad de sus desafíos no disminuyó su ambición, pero puso en evidencia las debilidades estructurales de la Unión Europea. La incapacidad para hablar con una sola voz socavó cada intento de reforma. Sánchez, sin embargo, mantuvo su postura firme. La historia no premia a los que dudan, sino a los que actúan. Así, mientras la Unión Europea tambaleaba bajo el peso de sus contradicciones, Pedro Sánchez persistía como el líder que ofrecía claridad en medio del caos, un faro en un océano de incertidumbre. Desde este 18 de enero, ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.